Bueno, como decía Vero, estamos con el abogado Juan Razo, que es especialista en materia de relaciones laborales, y estamos en una situación bien compleja, por supuesto, en esta materia, con modalidades nuevas para quien tiene trabajo, con una situación de mercado laboral compleja, producto de la situación de emergencia sanitaria que tiene un correlato inmediato en la economía y en el mercado laboral. Juan, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, un gran orgullo y además una felicitación a todos porque siempre pensamos que el personal sanitario está en la brecha, pero también los periodistas, ustedes sin tapabocas, mirando a la gente, informando a la gente, y eso hay que decirlo. Está bien, muchas gracias. Bueno, muchas preguntas, obviamente, para consultarle, para trasladarle. Estamos asistiendo a formas nuevas para quien conserva el empleo, por ejemplo, como el teletrabajo, una modalidad que si bien era incipiente en Uruguay, la situación del coronavirus la ha precipitado, se ha legislado, hay una legislación que se ha votado en materia de telemedicina, por ejemplo. ¿Ya nada va a ser igual a antes? Ya nada va a ser igual. Ya nada va a ser igual y el teletrabajo y las tecnologías que soportan, que son la base del teletrabajo, son cosas maravillosas que no existían antes. Son instrumentos extraordinarios. Tú imagínate, yo el 13 de marzo daba una clase a los estudiantes presencial, el 16 seguía dándola a través de una aplicación que aprendí ese fin de semana. Entonces, en ese sentido, el teletrabajo tiene un aspecto muy bueno. En octubre, en noviembre, yo daba charlas a empresarios diciendo que había habido una onda de rebajar la jornada a 4 días en esa época, en el último semestre. Decía, qué bueno sería 4 días de trabajo en la oficina y el viernes un día en la casa con teletrabajo, una jornada más flexible. Entonces eso yo lo veía bueno. Entonces, hay oportunidades en que el teletrabajo es bueno. Dar clases en esta instancia, la crisis sanitaria, la posibilidad de una jornada parte en la oficina y parte en el teletrabajo. Pero lo que hay que discutir hoy en día es el teletrabajo del día después. ¿Cómo sería eso? Porque el teletrabajo, considerado como un trabajo rutinario, trae aparejado diversos problemas. El primer problema es donde se realiza, en el hogar, generalmente. Yo no me imagino que muchos trabajadores dependientes tengan un escritorio, una oficina, lo va a hacer en el hogar. Y probablemente ese hogar en la familia medio uruguaya es el teletrabajador, su pareja, 2 hijos, 4 personas que conviven en un espacio de 50, 60 metros cuadrados, donde los niños lloran, donde alguien toca timbre, donde suena el teléfono, el perro ladra. El perro ladra, la esposa tiene que ir al baño y te pasa. Es decir, no es posible una concentración a largo término. Ese es el primer problema. El segundo problema, que el teletrabajo a largo plazo lleva a un aislamiento psicológico de la persona. Tú estás aquí sentado, pero te despertaste en tu casa, viniste acá, después probablemente termina el programa, te tomás un café y chusmeás con los colegas, querés saber cuáles son las novedades, después de tarde tenés otro trabajo periodístico. Es decir, que tu día se arma a través del trabajo, pero un trabajo en la ciudadanía, un trabajo inmerso en una unidad. El peligro del teletrabajador que está todo el día en su domicilio, un domicilio donde además hemos visto en la pandemia donde crecen los problemas de abuso y de violencia doméstica, es muy duro. Y hay un último problema, que es el que más me preocupa, que muchos empresarios probablemente descubran que es posible realizar sus actividades a puro teletrabajo. ¿Para qué alquilar una oficina? ¿Para qué comprar muebles? ¿Para qué mantener los baños y la cocina con condiciones sanitarias? Si yo puedo delegarle al trabajador a todos estos problemas a la distancia. Y entonces se precariza el trabajo. ¿Sabe que me ha pasado dos situaciones con dos personas conocidas y bien antagónicas respecto al teletrabajo? Una de ellas me dice, estoy en casa haciendo teletrabajo, pero me cuesta muchísimo concentrarme, tener la dedicación necesaria para las tareas, porque
el día se va pasando y no termino la agenda que tengo marcada para ese día, además de los chiquilines, algo de lo que decía usted. Y por otro lado, otra persona conocida que me dice, estoy trabajando capaz que el doble de lo que trabajaba en la oficina, porque me levanto y a las 9 de la mañana ya estoy en la computadora y son las 8 de la noche, 9 de la noche y sigo trabajando. Sí. Esos son dos problemas también que se adicionan. Es decir, son dos problemas. No tener marcadas rutinas de repente a nivel del hogar. En mi caso, a mí, yo me comparo más con la segunda persona, porque en este momento estoy teletrabajando mucho, pero también voy perdiendo vínculos personales. No es lo mismo mandarse un email que tomar un café y mirarse en los ojos. Sí, claramente. Entonces, es esa humanidad, esa condición humana de la comunicación que se va perdiendo. Y a la larga yo también me voy estresando. Estoy trabajando más. En general no discuto con mi esposa, pero tenemos una computadora que está mejor conectada que otra, entonces nos peleamos por esa computadora. Es decir, hay muchos elementos que de alguna manera muestran lo que yo llamo las luces y sombras del teletrabajo. Cuando esta nueva normalidad, como se le ha mencionado, sí, quede definitivamente instalada, que el coronavirus nos comience a dar un respiro, no digo que lo dejemos de lado porque vamos a tener que convivir con el coronavirus un tiempo más, pero cuando todo vuelva más o menos a los carriles, ¿en qué lugar va a quedar el teletrabajo en Uruguay? Yo creo un poco, yo vuelvo a lo anterior. Yo creo que el teletrabajo tiene que tener un rol flexible con la actividad en la oficina. Es decir, yo me imagino un buen teletrabajo. Un mix puede ser, por ejemplo. Yo me imagino un buen contrato de trabajo en que el teletrabajador, como primera regla, tiene su escritorio en la oficina. El trabajador, si quiere, va a la oficina, trabaja en su escritorio. Pero también tiene cierto margen, por ejemplo, un día a la semana, o por ejemplo, trabajar de mañana en la oficina y de tarde en la casa. Es decir, pues lleva mucho compromiso personal también con la persona que desarrolla ese teletrabajo en cuanto a no abusar de la flexibilidad que le puede dar la herramienta. Yo creo que hoy en día cada vez más la diferencia entre los trabajadores no las hacen las categorías, no las hacen si yo sé hacer este vaso o si sé hacer esta mesa. La diferencia la hacen con qué emoción, con qué entusiasmo yo hago este vaso o esta mesa. Entonces, al trabajador se le va a pedir mucha responsabilidad. El trabajador va a tener que autogestionar su jornada de trabajo en esa visión positiva que yo veo del teletrabajo. También otra cosa, en la próxima selección de personal, yo creo que todas las consultoras van a pedir habilidades de teletrabajo. Así como decir, sabe inglés, no sabe inglés, sabe teletrabajo, no sabe teletrabajo, sabe Excel, no sabe Excel. El teletrabajo va a quedar incorporado. Eso va a cambiar. Pero atención, así como hay ese trabajo, ese teletrabajo que empuja para adelante, hay un teletrabajo pobre, hay un teletrabajo precario, hay un teletrabajo, los ingleses hablan de los esclavos de las galeras digitales, esos que están todo el día dentro de la casa. ¿Lleva mucho riesgo de informalidad esta modalidad? Ese es el punto. Cuando yo digo, muchos empleadores se van a avivar y van a decir, bueno, cuando termina la pandemia, vamos a ver qué actividades yo puedo derivar afuera. Y entonces ahí aparece la informalidad, aparece el contrato de arrendamiento de servicio con empresas unipersonales, donde no existen horas extra, donde no existe licencia, no existe aguinaldo, todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí nosotros vemos una precarización. Y es muy difícil para la inspección del trabajo ir a controlar los hogares. Además, claro, uno se pregunta si la inspección puede ingresar en las casas, no puede ingresar. Son temas nuevos, pero por eso yo creo, esto no se resuelve con 2 páginas de ley. Bueno, ahí voy. Entonces estamos muy desnudos desde el punto de vista de la normativa, de la reglamentación de las leyes para este tipo de nueva modalidad que tenemos. Yo creo que se necesitan leyes y se necesita formación en lo laboral, formación en las competencias, formación en la responsabilidad de empresarios y trabajadores. Porque la ley, en definitiva, es eso, el papel escrito.
se cumple o no se cumple, también según los contextos que hay. Creo que hay que provocar un gran debate nacional. Hay que introducir el teletrabajo para de ese teletrabajo conseguir todo lo bueno que se pueda conseguir, evitando esos aspectos negativos que son muy negativos, porque eso hace ver todo el problema del empleo. Aquí me parece que después, yo no quiero ser alarmista, digo, pero lo dijo, me da ganas de celular, no quiero falsear las palabras de la ministra Pereche. Le pregunta el domingo pasado, yo lo he leído, ¿qué es lo que más preocupa hoy? Y la ministra contesta, sin duda que el empleo, coma, y repite, sin duda el empleo. Es decir, el tema del empleo va a ser más importante que la importación, la exportación, el PIB, las condiciones sanitarias, todo, porque el empleo refiere a todos nosotros, a todos nosotros. Juan, le hago una consulta porque lo escuchaba por allí decir, y es un término que se ha reiterado, que seguramente a partir de esta nueva modalidad en la que todos de una u otra forma nos hemos metido al mundo tecnológico, esta situación de teletrabajo obviamente va a hacer pensar a las empresas en un abaratamiento de sus costos. Pero cuidado, la palabra abaratamiento en este caso yo digo que es bastante pícara, porque el abaratamiento es para la empresa, para el trabajador es el encarecimiento. ¿Por qué? Porque la luz la pago yo, porque la calefacción que necesito en mi casa, la estufita prendida para poder seguir. Es decir, voy a desarrollar un horario laboral que a mí me va a implicar un costo adicional. Eso también habría que verlo, porque, a ver, todos hemos pasado a teletrabajar un poco y todos hemos visto cómo esos costos se han trasladado a nuestro bolsillo. Ahora, mirá, yo a veces digo a los estudiantes, eso hace parte de una cultura que ha cambiado. Yo vivía en una época que iba a tomar un café, venía un mozo, me pedía el café, me lo servía, me sacaba después el café. Ahora hay nuevas modalidades, que yo compro el café, agarro la bandeja, me vuelvo mozo de mí mismo, traigo la bandeja, me la sirvo, y después la bandeja yo la dejaría en la mesa, pero si la dejo en la mesa todos me miran críticamente, entonces me voy, tiro. Y así hoy en día va a ser el teletrabajo. Por eso te quiero decir, hay tantas cosas que se va. ¿Quién compra hoy? Escuchaba esta mañana que se han agotado las telecámaras prácticamente no hay más cámaras de video. Pero ¿quién las compró? ¿Quién las compró? Entonces todo ese tipo de cosas, ¿quién la va a pagar más? Yo repito, yo no me gusta en temas de relaciones laborales ser dogmático y drástico. Claro. Hay cosas, como tú dijiste, contradictorias, cosas buenas, cosas malas. Yo si fuera un trabajador dependiente que trabaja 8 horas en la oficina, me gustaría el viernes trabajar desde la casa, me gusta, porque es un fin de semana, trabajo, no me tengo que poner la corbata, estoy en jogging, después paro y eso es bueno, pero de ahí a pasar a autorrecluirme como una especie de prisión donde tengo que estar ahí atado a un trabajo que además, miren, el trabajo, este tipo de teletrabajo generalmente se va no solo precarizando, deslizando hacia el destajo. Claro. Es decir, ¿qué quiere decir? Claro. Yo te pido resultados, te pido metas y te pido por metas. Tú me haces estas operaciones, estas planillas, este informe y yo te pago el informe, te pago la planilla. Pero no te voy a pagar el tiempo que venís a la oficina a tomarte un café con el amigo. Claro. Entonces, estas son las cosas. Ahora, el gran problema, el teletrabajo es la punta de un iceberg mucho más complejo, que es el tema del empleo. Entonces, ¿cómo salimos? Porque aquí estamos comenzando a salir. ¿Cómo salimos dentro de un mes con el tema del empleo? Sí, se está hablando de niveles de 16% o más. Algunas consultoras privadas lo ubican el nuevo dato de desempleo por encima. Entonces, el desempleo, y eso yo quiero aclararlo bien, es un problema de los trabajadores, obvio. Es un problema de las empresas también, porque baja el consumo. Y fundamentalmente es un problema para el Estado, para el gobierno. Porque si yo tengo más trabajadores informales,
Los trabajadores informales no van a aportar. Tiene menos aportes. Pero el gobierno, el Estado, tiene que seguir pagando las jubilaciones, tiene que seguir pagando las prestaciones de seguridad social. Y en esto hay una cosa, discúlpame que te haga perder tiempo, pero Ray Kroc era ese señor que potenció McDonald's, ¿no? Y Ray Kroc era un tipo raro que le gustaba mezclar McDonald's con la filosofía. Y entonces él había inventado esa cosa del empleado del mes. Sí. ¿Se acuerdan? Ponía el cuadrito del tipo así, empleado del mes. Pero como McRoy era vivaracho, hasta en los años 90, después eso se perdió, abajo decía, ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Como diciéndole al empleado del mes. Sos el empleado del mes, pero no te la creas. Entonces yo creo que de esto la única forma que pueda salir el país es con un gran pacto social, con una concertación obrero-sindical patronal. Si no, no se va a ¿Y usted salir. tiene las condiciones para eso hoy? Yo soy siempre optimista. Hay cosas que no siempre se ven, porque los periodistas hablan de los conflictos y no del diálogo. Para mí fue muy importante este diálogo a nivel de la construcción entre las cámaras empresariales, el SUNCA, el Ministerio de Trabajo, y fueron los primeros que salieron a trabajar. Ahora hay un acuerdo con COFE. Es decir, que mientras frente a las pantallas de televisión, gobiernos, sindicatos se pelean, después me parece que detrás hay una negociación. Y ahí nosotros tenemos que debatir, promover eso de un pacto social. ¿Por qué? Porque la gran pregunta es, ¿se van a poder negociar los salarios como en el pasado? ¿O habrá que negociar más empleo que salario? ¿O habrá que ceder algo de cuota de empleo y los empresarios deberán ceder cuota de estabilidad? Y el gobierno a todo eso tiene un problema enorme. Parece que en esa discusión... ¿Quién paga? ¿Quién paga? Claro, pero el salario en esa discusión queda relegada, ¿no? Frente a salvar puestos Yo creo laborales. que eso no es... Ojo, no quiero que se malinterprete. No digo hay que bajar el salario. Creo que el salario, el empleo, la seguridad social, la financiación del sistema, que en definitiva va a ser en gran parte a través de impuestos, tiene que construirse en un gran pacto social. No es el empleado del mes que va a resolver el tema. Lo vamos a resolver todos los uruguayos, porque no hay nada mejor, como decía Croca, que todos los uruguayos. 150.000 solicitudes de desempleo en BPS en estas últimas semanas. Número redondo, obviamente. ¿De qué manera eso deteriora las condiciones laborales del resto de la masa laboral? ¿Cómo se deteriora el empleo con esta situación donde en definitiva hay mayor cantidad de personas en el seguro de desempleo, mayor cantidad de personas que perdieron su trabajo? ¿Cómo queda el mercado laboral después de una ruptura tan grande como esta? Nosotros los laboralistas decimos esa frase célebre: el trabajo no es una mercancía. Pero eso es una frase ética, una frase moral. Yo no quiero que el trabajo sea una mercancía, pero en una sociedad de mercado, el trabajo, el salario va a tener el valor que dé el mercado. Y en eso influye entonces el desempleo. Entonces tú me decís, ¿qué pasa con 150.000 en el seguro de paro? Pasa, bueno, un gran costo por el Estado, un gran problema de financiación. Personalmente no creo que la financiación de los problemas del COVID y del post-COVID se va a resolver con ese impuesto a los sueldos públicos altos. Creo que el tema es mucho más grande. Pero 150.000 trabajadores en desempleo están señalando que van a ser una parte de ellos a regresar al trabajo. Y probablemente esa masa de desempleados obliga al trabajador a aceptar condiciones inferiores de trabajo. Un gran desempleo marca una debilidad negocial de las organizaciones sindicales y del trabajador individual. Entonces, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo en una sociedad que se va a transformar. Lo vamos a ver dentro de un mes, dentro de 2 meses. Nosotros pasamos
de la sociedad del exceso, la sociedad de los viajes, de los cruceros, de los casamientos de 500 personas, a una sociedad que va a tener miedo. Yo hoy en día me encantaría, tengo una invitación a Madrid en noviembre. Me encantaría ir, pero mi problema no es ir a Madrid, es ir al cine con mi esposa. Me encanta los sábados ir al cine. ¿Cuándo volveré al cine? ¿Ingresaré en el cine con una sala llena ante una película muy importante o no? ¿Por qué nos quedará ahí por mucho tiempo el miedo? Esa sociedad del temor que sucede en una sociedad del exceso. Juan, y con respecto a ese cambio, ¿en qué lugar queda frente a esa precariedad que de repente nos puede generar en todos los ámbitos, en el del trabajo fundamentalmente y en el del empleo? ¿En qué lugar queda ahora la capacitación? ¿En qué lugar queda ahora, si quiere la gente le cambio el término, el talento natural de un trabajador para por lo menos lograr equilibrar esta situación que se da con la pregunta que hacía Danilo recién sobre la cantidad de gente con falta de empleo, desempleados, y que van a retornar quién sabe cuántos? ¿Dónde queda la capacitación? Bueno, la cuestión, primero, algo feo. Va a haber una competencia intertrabajadores terrible. La segunda cosa, lo que yo trato de estudiar, lo que trato de enseñar, es que lo que decía antes, hoy no importa si tú sos un buen periodista o no, porque probablemente hay muchos buenos periodistas. Lo que importa es la emoción con que tú trasladas la información. Lo que importa es el amor al que le pones al día a día. Lo que importa también es la puntualidad, la seriedad. Es decir, que hay cosas que ya no están simplemente en la esfera del saber hacer, sino de cómo saber hacerlo. Y ahí yo trato, en lo que puedo, de enseñarle a los estudiantes. Mismo, tengo una suerte grande, Humberto, porque yo asesoro empresas y asesoro sindicatos. Cualquiera podría decir, pero Razo está bien con Dios y con el diablo. En las dos puntas del mostrador. Y me respetan mucho, por suerte, no sé si es por la edad, pero ambas partes me respetan. Y también en el ministerio, de un lado, del otro, pero han sido buenos, porque yo creo que hay cuestiones en común. Si tú asesoras empleadores y asesoras a sindicatos, ¿entendés? Que tienen cuota de razón ambos. No es que hay buenos y malos, hay buenos y malos de los dos lados, pero hay razones del que quiere producir lo mejor posible y el que quiere tener una vida de trabajador cada vez más digna. Y ahí tenemos que aprender, el otro día decía, tenemos que aprender a ser más tejedores en el post-pandemia. Tenemos que buscar formas. Pero para eso se necesita sentar a la mesa todos. Pacto social. Un pacto social. De eso yo no tengo duda. No olviden, o capaz que los jóvenes aquí no lo saben, pero Razo lo sabe bien, de la dictadura se salió primero con la experiencia de la CONAPRO y después se salió con un diálogo telefónico silencioso. Estaba en el primer gobierno de Sanguinetti Fernández Feingold como ministro, el Pepe de Lía como organización sindical y José Villar como empleador. Esas tres personas construyeron la salida a la dictadura. La gente que no sabe relaciones laborales a veces no lo entiende. ¿Y alguien falseó los derechos de sus representados? No. Trabajaron honestamente, pero buscaron fórmulas de encuentro. Entonces, y yo tengo la suerte por mi actividad de conocer sindicalistas, empresarios, gente de gobierno. Son gente común, son gente hasta diría agradable, hacen chistes antes de una transmisión, todo. Después se prenden las cámaras y es como se visten con sus escafandras, sus espadas. Porque en Uruguay, si tú pareces conciliador, dicen, ese es débil, pero que concilia, ¿no? Entonces tenés que mostrarte un poco macho alfa en las negociaciones. Pero pienso que por ahí es la vía y creo que tenemos un país serio. Cualquiera sea la ideología de la opinión política, nosotros tenemos
un gobierno serio, organizaciones empresariales serias y un sindicato serio. Un sindicato que, como yo he dicho, quizá debería entender que en el futuro ya tiene que abrir sus puertas a otros colectivos de trabajadores, porque va a haber menos asalariados. Entonces va a tener que abrir sus puertas a microempresas, a trabajadores unipersonales, a los informales, a los feriantes que están entre estándar baja. Juan, un gusto todos estos minutos. O sea, nos quedaron muchísimas cosas y muchísimos temas para conversar, lo que nos da una excusa para volver a invitarlo. Gracias, ¿eh? Chao. Gracias. Bueno. Cerramos la entrevista con Juan Raso por acá.